soy profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, soy el director del CEFIP, el Centro de Estudios en Finanzas Públicas. Gran parte, o en realidad todos los profes que han venido en las sesiones anteriores también forman parte del Centro de Finanzas Públicas. Al igual que ayer, por favor interrúmpanme, digamos, es mucho más divertido, digamos, hablar con gente que va y que viene, así que no tengo problema que me interrumpan en donde les parezca. Ayer terminamos la clase, o la reunión, digamos, hablando del costo de eficiencia de los impuestos, digamos, y repasamos un poco de manera ilustrativa y gráfica qué sucedía en el caso del impuesto a las ventanas, donde es bien fácil ilustrar dónde está el costo de eficiencia. Vamos a discutir un poquitito más acerca de qué significa el costo de eficiencia, para después pasar, digamos, a lo que vamos a discutir en esta reunión, que son básicamente cuestiones asociadas a atributos indirectos, ¿bien? Y al final de la clase a cuestiones asociadas a contribuciones a la seguridad social y demás. Ya lo vamos a ir discutiendo a lo largo de la reunión. ¿Qué es esto entonces del costo de eficiencia de los impuestos? Algo que tanto hablamos los economistas y que uno escucha por ahí en los debates o discusiones. Bueno, por un lado, el gobierno tiene que recaudar, ¿bien? Tiene que recaudar impuestos, tienen que existir los impuestos, y los impuestos, entre otras cosas, ayudan a financiar gasto público, bienes públicos, programas sociales, educación, etc. Por otro lado, ayudan a, digamos, redistribuir ingresos entre aquellos que más tienen a aquellos que menos tienen, ¿bien? Algo conocido por todos. El problema es que, o el desafío, es que los individuos, empresas, contribuyentes, familias, etc., reaccionan al diseño de estos impuestos, como vimos ayer. ¿Bien? Y en esta reacción está incluida un costo de eficiencia. ¿Bien? Los individuos toman decisiones en base a estos diseños, a estos impuestos, y por ende eso va a generar costo de eficiencia. Le vamos a mostrar algo formal, pero bien sencillo como para que se entienda el punto. Después vamos a ir a algo más del estilo del impuesto a las ventanas, como vimos ayer, para que ustedes les quede bien claro. Supongamos que un gobierno introduce un impuesto específico, es decir, un impuesto por unidad. Imagínense entonces que el precio del bien después de impuestos, esto que yo voy a llamar Q, es el precio del bien antes de impuestos, P, más este impuesto específico, ¿bien? Por unidad. Imagínense que es impuesto a los combustibles, pero puede ser, por ejemplo, un impuesto a los cigarrillos. Bien, por atado de cigarrillo uno paga 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, etc. Vamos a estar entonces vamos a pensar este problema, en este esquema estándar de economía, donde tenemos cantidades en el eje horizontal y precios en el eje vertical. Vamos a tener una función de oferta, cantidades ofrecidas a los distintos precios y las cantidades demandadas a los distintos precios. En esta situación hipotética, inicial, sin impuesto, etc., en este mercado se van a transar cantidades igual a Q0 a un precio P0. ¿Algunos recuerdan lo que los economistas llamamos excedente del consumidor y excedente del productor? ¿Se acuerdan cómo identificarlo en este gráfico? Lo voy a ayudar. Recuerden que, por ejemplo, la curva de oferta es el monto mínimo que estarían dispuestos a aceptar para vender una cierta cantidad del bien. Entonces, cada uno de estos puntos es lo mínimo que el oferente estaría dispuesto a aceptar para vender estas distintas cantidades. Sin embargo, todas la venden a un precio igual a P0. Entonces, la diferencia entre lo mínimo que está dispuesto a recibir y lo que efectivamente recibe es el excedente del productor, que es toda esta área que está acá. Este triángulo. ¿Bien? De la misma forma, la curva de demanda lo que nos dice es lo máximo que está dispuesto a pagar un consumidor a las distintas cantidades. Esto es lo máximo que está dispuesto a pagar, lo azul, y esto es lo que efectivamente termina pagando. Por ende, el excedente del consumidor es todo el rectángulo que tiene acá encima. Entonces vamos a tener un excedente del productor y el excedente del consumidor. Muy bien. Imagínense que introducimos un impuesto.
el impuesto específico que les mencionaba recién. La curva de demanda se traslada para abajo. Vamos a tener un nuevo equilibrio, este punto que está acá. Estas van a ser las nuevas cantidades intercambiadas en este mercado. Pero además, como vimos ayer, va a haber un precio que es el precio que pagan los consumidores, este precio que está acá arriba, y este va a ser el precio que reciben los oferentes. Naturalmente la brecha entre lo que pagan y lo que reciben es igual a ¿qué? Al monto del impuesto. ¿Bien? Entonces la altura es este tau o el t, que es el monto específico, el impuesto específico que les mencionaba ahora. ¿Bien? Situación inicial, situación con impuesto, hay un gap, una brecha entre el precio del que compra, el precio del que vende, y esta diferencia va a ser el monto del impuesto. ¿Bien? ¿Qué pasó entonces cuando introducimos este impuesto? Fíjense que el excedente del consumidor y el productor cae. El excedente del consumidor y el productor, déjenme volver para atrás, dijimos que era todo este triángulo, en la situación original era todo este triángulo que está acá arriba, ese es el del consumidor, y el del productor era este que está acá. Bien. Ahora, en la situación con impuesto, el consumidor ya no paga más acá, sino que paga acá. Ya no consume más en cantidades, sino que consume estas. Entonces, lo máximo que está dispuesto a pagar es su curva de demanda, lo que efectivamente termina pagando, y todo esto, este triángulo más chiquito, es el nuevo excedente del consumidor. De la misma forma, podemos recalcular el excedente del productor. Pero fíjense que ahí hay un rectángulo grande. ¿Qué es ese rectángulo? Lo que la agencia de recaudación va a recaudar por este impuesto. ¿Bien? Decíamos que esto es T, estas son las cantidades intercambiadas en este mercado, Q por T no va a dar la recaudación. Pero hay un área nueva ahí. Y ese área nueva es esto. Estas cantidades antes se intercambiaban y ahora se dejan de intercambiar. Este es el costo de eficiencia de este impuesto. Fíjense cómo lo podemos interpretar. Todo este entonces era el excedente del consumidor original. Todo este entonces era el excedente del productor original. El excedente del consumidor se reduce, el excedente del productor también. Parte del excedente se traslada a la agencia de recaudación, pero hay una parte que en el proceso se pierde. Y que es esta pérdida de peso muerto o costo de eficiencia. Que para aquellos que recuerdan, la literatura se conoce como el triángulo de Harberger. O sea, esto nos va a permitir medir el costo de eficiencia de un impuesto. ¿Se entendió? Bien. Muy bien. Esto es lo más técnico que tengo, así que no se asusten. Harberger, quien propone o propuso esta fórmula para tratar de una manera aproximada medir este costo de eficiencia, llega a este choclo que tienen acá, no importa. El punto es que este choclo, que de alguna forma va a ayudarnos a medir o aproximar el costo de eficiencia de un impuesto, va a depender de varias cosas que a priori son interesantes para pensar el diseño de la política fiscal. Bien, entonces, esta pérdida de peso muerto, costo de eficiencia, que lo resumimos en DWL, perdón. Digamos, podemos identificar que esta DWL es proporcional al tamaño del mercado. Fíjense que hay un Q que está afectando. Entonces, si yo pongo un impuesto en un mercado grande, eso va a traer un costo de eficiencia importante. Además, ese DWL o costo de eficiencia depende de dos parámetros que estuvimos conversando ayer bastante y que decíamos que era clave para determinar este concepto de incidencia económica, quién está mejor o peor como respuesta a la introducción o la remoción de un impuesto, y era esto de, ¿qué era? ¿Cuál era el concepto? El concepto de elasticidad. La elasticidad de la demanda, la elasticidad de la oferta. ¿Cuánto reaccionan
los individuos ante cambios de precios. Bien, fíjense que acá está elasticidad de oferta y elasticidad de demanda. Cuanto más elásticos sean oferentes y demandantes al cambio de precios, mayor va a ser el costo de eficiencia. Bien, más va a mover en cantidades. Más grande va a ser ese triángulo, gráficamente. Por ende, mayor va a ser el costo de eficiencia. Tercer punto, fíjense que el costo de eficiencia crece con el cuadrado de dt, o sea, cuanto más alta es la alícuota, más que crece el costo de eficiencia. Bien, entonces más vale tener una base imponible amplia, pero alícuotas relativamente bajas. Porque cuanto más alta la alícuota, más que crece este costo de eficiencia. Veamos estos dos puntos de manera gráfica. Mismo impuesto, lado izquierdo, curva de oferta y demanda tienen pendiente importante, por ende son más bien empinadas. Son inelásticas, responden pocos a cambio de los precios. Fíjense que las cantidades se mueven poquito. ¿Qué me dice eso? Entonces que el costo de eficiencia, el triangulito amarillo, va a ser chiquito. La gente va a reaccionar poco. Lado izquierdo, lado derecho, tanto curva de oferta y demanda son más aplanadas. Hay una mayor reacción en cantidades, por ende el costo de eficiencia va a ser mayor. El tercer punto que les decía recién es que este es el costo de introducir, costo de eficiencia de introducir una alícuota igual a T. Uy, tac. Pero si yo introduzco un impuesto que es 2T, el costo de eficiencia va a ser este, el original, más todo esto. Más que se duplica el costo de eficiencia. ¿Por qué es importante esto? Por esto que tienen acá abajo. Entonces es preferible eventualmente, si pensamos en el costo de eficiencia, tener una base imponible amplia, grabar un poco todo y alícuotas bajas, que grabar una cosa un montón. A esto quería llegar. Dos preguntas. Piensen en términos de costo de eficiencia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los impuestos que recaudan cero tienen o no tienen costos de eficiencia? Ahí va una ayudita. ¿Los individuos están igual en términos de bienestar comparados con una situación en la cual ese impuesto no existiese? Repito, imagínense un impuesto que recauda cero. Cero. Imagínense que recauda cero. Hay muchos impuestos que recaudan como muy poquito. En un extremo cero. ¿Bien? ¿Tienen o no costo de eficiencia? Sí, recaudan, sí tiene, pero no recibís nada. Bueno, le hago una ayuda. Por ejemplo, Volvemos a la charla de ayer. Sí. ¿Qué significaría que este impuesto recaude cero? Que todas las ventanas, Que todas las ventanas están cerradas. ¿Bien? Si todas las ventanas están cerradas, el que diseñó este impuesto va a recaudar cero. ¿Bien? Es bien tonto, pero es bien intuitivo, damos este ejemplo. Entonces, todas las ventanas están cerradas, ¿eso significa costo de eficiencia cero? No. No. Al contrario. ¿Bien? Exactamente, esta casa no va a ventilar, no va a haber luz, va a haber más sobre enfermedades, todo lo que discutimos ayer. Entonces, la pregunta es bien tricky, digamos, ¿no? Engaña bastante. Uno a priori tendría que pensar, bueno, no, si no recauda nada, déjalo ahí, total, no molesta. Pero el punto es que la gente reacciona. Reacciona. En el extremo puede cerrar todas las ventanas. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Un ejemplo más real que el de las ventanas hay acá, o sea, más visible. No, por todos lados, digamos, hay regulaciones y cosas al cuente por todos lados que eventualmente uno decide en base a eso
y al final entorpeces y generan costos, digamos, por todos lados. Sí. Disculpame, a lo mejor a mí se me ha escapado de lo que lo he escuchado. ¿Cuál es la definición teórica concreta de lo que es costo de eficiencia? No con el gráfico. Lo que yo te pregunto, ¿qué es lo que es el costo de eficiencia? La definición teórica justa de lo que es costo de eficiencia. Costo de eficiencia es ¿A qué te referís cuando vos hablas de costo de eficiencia? Porque se supone normalmente que muchas veces si vos tenés altos costos tenés baja eficiencia, en un sentido genérico. Si vos querés tener más eficiencia, tenés que tener menos costo. Entonces vos mezclás los dos conceptos, costo de eficiencia. ¿Sí? No, claro, lo que se define es costo de eficiencia. Lo que yo quisiera saber, porque no lo he escuchado todavía, ¿qué es lo que es el costo de eficiencia? ¿Está bien? Pero teóricamente una definición de 3 renglones. Bueno, los recursos no se asignan de manera eficiencia, no se asignan de la mejor forma. El Estado, cuando introduce un impuesto, como los individuos reaccionan, ahí se genera un costo en la pérdida de bienestar. Bueno, eso es lo que yo sé. ¿Bien? Y la pérdida de bienestar la ilustré porque tanto consumidores y productores pierden excedentes. Está bien. Los productores y los consumidores ganan del intercambio. Se benefician de intercambiar bienes y servicios, trabajo, etc. ¿Bien? En ausencia de este impuesto, tanto productores como consumidores estarían mejor. Claro. ¿Bien? Bien. Claro, el Estado gana, claramente, gana toda esta área. El punto es que hay esta parte que no la gana nadie. Que la pierden consumidores, que la pierden productores, pero que no se la puede apropiar el Estado. Esa es parte de tener un impuesto distorsivo. ¿Qué es distorsivo? Que la gente reacciona. Sí, entiendo. ¿Bien? Me pongo un poquitito más técnico, pero en la literatura los impuestos de zona fija son aquellos impuestos donde la gente no reacciona. Pero básicamente es teórico, eso no existe. Todos reaccionamos, bien, tomamos decisiones en base a eso. Entonces, si no reaccionan, ¿qué pasa? ¿No tienen costo de eficiencia? Claro. Imagínate que vos ponés un impuesto a la altura de las personas y vos no podés modificar. Claro. Es como que el impuesto es una variable que vos le introducís al productor y al consumidor, algo en la cual se mueven de acuerdo al lugar donde están parados cada uno de ellos. Bueno, forma parte de su esquema, de su toma de decisiones al momento de decidir. Recordad que, como comentábamos ayer, estamos en un mundo de escasez y tanto consumidores como productores como trabajadores deben tomar decisiones en base a eso. Y esta es una dimensión más, básicamente. ¿Bien? ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ahora sí. Creo que alguien tenía algo. Yo tenía Dale. respecto al costo de eficiencia. Por ejemplo, en el impuesto automotor, vos me dije el costo de eficiencia, porque yo pago y recaudo y en ese caso construyo, por ejemplo, rutas y ahí significa que redistribuís ese impuesto en un servicio público o no. O sea, la reacción sería, pago, estoy diciendo como contribuyente, quiero pagar porque sí, porque voy a tener un beneficio de que van a construir rutas. O no me dije el costo de eficiencia Sí, a ver. del servicio público. Habría que dar una vueltita más, digamos, después hay que ver qué se hace con esto. Vos ya estás pensando en el T más 1, digamos, digamos, es el valor de los fondos públicos, ¿no? Porque eso se gasta. Es un poquito más amplia la discusión. ¿Bien? Bien. Pasemos entonces a qué son dentro de los impuestos. Vamos a tener impuestos directos e impuestos indirectos. El enfoque tradicional de qué son los impuestos indirectos, básicamente lo que establecía era, bueno, depende de quién remite o liquida el impuesto a la agencia de recaudación. Bien, los directos, uno a priori es el individuo quien los liquidaba, entonces eso se asociaba que eran impuestos directos. El punto es que, por ejemplo, mi empleador puede remitir un impuesto por mí, entonces esa definición es algo quizá obsoleta. El enfoque más moderno, ya tiene unos años, pero el enfoque más moderno identifica impuestos directos e indirectos de la siguiente forma. Los impuestos directos son ajustables a las categorías, a las características del contribuyente, y el ejemplo del impuesto directo por excelencia es el impuesto a los ingresos. Bien, fulano de tal tiene que pagar tanto. Bien.
Ejemplos de impuestos indirectos se aplican a las transacciones, independientemente de las características de los involucrados. Impuesto al IVA, ingresos brutos, etc. Déjame mostrarles entonces qué pasa con el peso de estos impuestos indirectos cuando uno analiza, como hablábamos ayer, siempre es interesante mirar estas cosas con una perspectiva de largo plazo, porque en general las cosas mueven poco en el corto. Argentina siempre es la excepción, pero en general en el mundo las cosas mueven de a poco. Entonces, acá les muestro una serie que va desde 1900, dos países, Francia y Estados Unidos. Fíjense que el peso de los impuestos indirectos, en el caso francés, implicaba casi la totalidad, digamos, y hoy, digamos, contribuciones a la seguridad social, impuestos al ingreso y demás han perdido peso como, digamos, la clase pasada. Cuando uno se suma y analiza los últimos años, esto es para países de la OECD, en promedio estos impuestos indirectos pesan entre 10 y 15 puntos del PBI, y cuando uno va a países no OECD, entre los cuales se encuentra Argentina, 12, 13, 10. Argentina empieza la serie con 8, esto va del 90 al 2015 y la termina con cerca de 15. Y el IVA está ahí metido, por ejemplo. ¿Qué son los impuestos entonces indirectos? Son aquellos que no dependen de las características del consumidor y del productor. Veamos tres alternativas entonces de los impuestos a las ventas. Vamos con la primera. Le vamos a llamarlo, se llama impuestos sobre las ventas. Este impuesto lo que va a hacer va a gravar todas las ventas, es decir, va a gravar si un comercio le vende a un consumidor final, pero además va a grabar si un comercio le vende a otro comercio. Si un comercio le vende a un consumidor final, lo vamos a identificar como BC, una venta de tipo BC, pero si un comercio le vende a otro comercio, vamos a identificarla como una venta de tipo BB. Bien. ¿Qué problema tiene este impuesto? Es que Es agresivo. olvídate por ahora de la regresividad, pero el problema que tiene este impuesto es que se paga impuesto sobre impuesto. Sí. La famosa cascada. Sí. ¿Bien? Además, en procesos productivos que tienen más etapas, por ejemplo acá está BBC y acá está BC, ¿cuál va a pagar más impuestos? ¿El primero o el segundo? El primero, porque tiene más etapas y va a pagar impuesto sobre impuesto. ¿A qué tiene olor este impuesto? Provincial. Ingresos Es brutos. ¿Bien? Sobre las ventas. Y vos grabás todo, básicamente. ¿Bien? Primera alternativa. Segunda alternativa, parecida pero distinta, es aplicar un impuesto sobre las ventas, pero minoristas. Lo que en inglés se conoce como Retail Sales Tax. A diferencia del anterior, este no va a gravar las ventas de tipo BB, porque va al consumidor final. Bien, entonces vuelvo para atrás, impuesto sobre las ventas a la ingresos brutos, graba todas las etapas, todas las transacciones, tanto BC, entre un comercio y un consumidor final, como BB. Bien. La alternativa 2, el impuesto sobre las ventas minoristas, vas a grabar sobre la última etapa, la etapa BC. Naturalmente las BB están exentas. El problema acá es esto. Es difícil, digamos, distinguir en qué caso es BB y qué caso es BC. ¿No? Hay términos de evasión, administración tributaria, digamos, es un desafío importante. La tercera alternativa es el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la estructura o el diseño de valor agregado? En cada etapa se graba el valor justamente que se agrega en esa etapa.
¿Bien? Entonces va a haber lo que se llama un IVA output y un IVA input. Uno paga un IVA por lo que produce, por la venta total, pero le puede descontar lo que compró en la etapa anterior. ¿Bien? Digamos, lo que hace eso básicamente es romper la cascada. Bueno, esto ya se pagó antes. No voy pagando impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Que entonces le agrega costo, naturalmente, ¿no? Ingreso bruto le agrega costo sobre costo, pues impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos. ¿Bien? El IVA es una invención francesa, 1950. El IVA está en la gran mayoría de los países, salvo en Estados Unidos. Los países desarrollados tienen todos IVA, es como el impuesto por excelencia, el IVA. Y es súper relevante, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios, ¿no? El IVA recauda en promedio entre 20 y 30% de la recaudación está explicada por el IVA. En Argentina es 22, 23, más o menos. Lo vamos a ver en algunas figuras más adelante. Lo interesante del IVA es que cuando un comercio le compra a otro, tiene incentivos a que esa transacción se registre, aparezca. ¿Por qué? Pero no puede deducir. Exactamente. Sí. Bien. Entonces, esa es una de las características deseables del IVA. Porque si eso se registra, el Estado lo ve. Y si el Estado lo ve, eventualmente lo puede grabar. Recuerden que ayer decíamos que el Estado no puede grabar lo que no ve, es imposible. Esto de grabar a los evasores, ¿cómo haces? No lo ve. ¿Bien? Entonces, esa es una característica interesante del IVA. El IVA tiene un problema, de todas formas. Y ahí va la pregunta: ¿dónde se corta esta cadena de incentivos? En el IVA. Al final, exactamente. El problema de la última milla del IVA. Claro, el consumidor final, qué sé yo, ¿qué me importa? Se traga todo. ¿Bien? No tiene los incentivos que tienen todos los del medio, básicamente. ¿Bien? Los países han implementado distintos tipos de estrategias para incentivar a los consumidores, digamos, a tratar de minimizar, si se quiere, este problema de última milla que tiene el IVA. Por ejemplo. Participás de un sorteo si vos pedís el ticket, o podés tener un crédito fiscal en otro. La devolución de IVA. También hay un montón de alternativas distintas. O si, no sé, si salís del local y no pediste ticket, te pueden acusar de que cometiste un delito. Dependiendo del país, de distintos países hay distintas alternativas que intentan atacar justamente ese punto, porque ahí se rompe de nuevo la cadena de incentivos y, digamos, esta característica. Está previsto en la legislación nuestra también. ¿Cómo? Está previsto en nuestra legislación si no pedís el ticket, tener una sanción. Sí, el punto es que en la práctica no ocurre, pero no cambia los incentivos, que es lo que uno querría, digamos. Sí. Bien. Va una pregunta más. Bueno, van varias. ¿Que un bien tenga una alícuota cero es lo mismo que esté exento? No. Bueno, alícuota cero significa que vos sobre lo que vendés pagás cero, pero sos elegible a reclamar lo que ya pagaste, lo que se pagó en las etapas anteriores. ¿Bien? Sin embargo, en el exento uno no paga, como si pagase cero, pero no es elegible. Es bien sutil la diferencia, pero es muy común cometer un error. ¿Sí? No, pensé que me iba a hacer pregunta. Bien, bien. Veamos un poco el IVA en Argentina. Este es un impuesto nacional, es coparticipable. Se aprobó en el 74, se implementó en el 75. Es una recaudación relevante. Decía hace un par de filminas que en los países en desarrollo el peso o la relevancia de este impuesto es entre el 20 y el 30% del PBI. En Argentina es entre 22 y 23. Ahora les muestro una figura. La alícuota general es 21%. Existen naturalmente alícuotas reducidas o diferenciales, por ejemplo en el caso de la harina de trigo, 10,5. Naturalmente existen exenciones.
educación, pero incluso por niveles de facturación. Los monotributistas no pagan IVA. De hecho, el monotributo tiene mono, es porque unifica dos impuestos. ¿Saben? El impuesto a las ganancias y el IVA. Viene de ahí. Bien. El IVA es interesante porque se ha discutido mucho en las últimas 3-4 meses. Esto del super IVA, no sé si han sentido nombrar. Acá va el IVA de Argentina en relación a los países de América Latina. Estos son datos de 2023. Argentina tiene una alícuota general de 21. Con rosa les marqué los países vecinos. Las exportaciones pagan IVA 0. Entonces, en las fronteras el IVA siempre es complejo. Y fíjense que, bueno, nuestros países vecinos, digamos, tienen IVA de 13, 17, 19, 10. Uruguay 22. Pero, digamos, Bolivia y Paraguay es un problema en esto de, digamos, exportación cero y qué pasa, digamos, en las fronteras. Digamos, donde el IVA tiene problemas, incluso en la Unión Europea. Imagínense que el carrusel del IVA, digamos, ¿no? Uno puede dar vuelta ahí, comprar y vender, explotando un poco la variación en las alícuotas. Como caso divertido, curioso, Panamá, un IVA de 7%. El IVA actualmente es 21, la alícuota general en Argentina. No siempre fue así. La primera alícuota fue del 13, después saltó al 16, al 20, bajó, del 13 de nuevo. Y en el 94 está en el 21 de ahí para adelante. Naturalmente, a lo largo del proceso hubo distintos tipos de bienes o categorías de productos que estuvieron exentos, pero la alícuota general, esta es la evolución. ¿Cuánto pesa el IVA en la recaudación? Aún con matices, pero 22, 23%, más o menos. Y en términos del PBI, son aproximadamente 7 puntos. O sea, 7 puntos del PBI Argentina los recauda con IVA. ¿Qué se ha estado discutiendo en Argentina en el IVA? Bueno, van varios puntos. Agosto 2019, cuando Macri pierde las primarias, el IVA pasa de 21 a 0, algo hablamos ayer. No me quiero extender porque ahora les voy a contar algún ejercicio que hicimos. La cuestión es que el IVA pasa de 21 a 0 y después en diciembre de 2019 vuelve de 0 a 21 cuando ya Alberto Fernández está en el poder, digamos. 4 años después, en agosto 2023, Massa hace algo parecido pero distinto. Básicamente devuelve el IVA, se pierde las elecciones, devuelve el IVA hasta un tope para aquellas compras mediante tarjetas de débito. Más cerca este año, abril 2025, el Gobierno Nacional implementó esto que se llama régimen de transparencia fiscal. ¿Qué es esto? Básicamente aquellos comercios que venden a consumidores finales tienen que identificar en su precio qué parte exactamente corresponde ahí. Un último punto, y esto es medio en el margen, pero la verdad que se está discutiendo en muchos países, es esto de qué pasa con los productos menstruales. Bueno, hay una suerte de campañas lanzadas en un montón de países exigiendo la eliminación del IVA en productos de higiene, digamos, femenino. No sé, por ejemplo, México en el año 2022 sacó el IVA de 16 a 0. Déjenme mostrarle entonces, salimos a sacar fotos, digamos, una vez que apareció este régimen de transparencia fiscal. Claro, a veces los comercios no saben ni cómo calcular el precio. Fíjense, acá les doy dos ejemplos. Este es una botellita de agua y este es un zapato. Fíjense que acá, allá le puse una X y acá le puse un tilde. ¿Qué creen que está mal del lado izquierdo? Está mal, claro, está calculado mal. O sea, los tipos agarraron este precio, que es el que tenían, y calcularon el 21% de esto. Pero el punto es que el 21% del precio con impuestos.
¿Bien? Es una pavada de gracioso, pero pasa. ¿Bien? Otros dos ejemplos. Fíjense, un libro, precio con y sin impuesto, el mismo, educación, básicamente, los libros están exentos. Y fíjense de este lado, no se llega a ver la foto, el precio final y el precio sin IVA, si uno hace el cálculo es 10.5, digamos, ¿no? Dijimos que la harina tiene una alícuota reducida, no se le aplicaba al 21. Bien. Ayer dijimos entonces que un concepto súper interesante, importante y difícil de medir es esto de incidencia económica. Que muchas veces la respuesta rápida a qué es la incidencia económica no está acertada, y que decíamos que la incidencia económica era quién soportaba la carga del impuesto. Es decir, quién estaba mejor o peor como consecuencia del impuesto. Y que esto no lo encontramos en las normativas, en las leyes, sino que lo que había que hacer es una cuestión empírica, y lo que había que hacer es cómo reaccionaban oferentes y demandantes, la famosa elasticidad, a la introducción o al cambio de un impuesto. Veamos un ejemplo teórico y después les voy a mostrar un caso práctico aplicado para el caso argentino. Imaginamos que aumentamos el IVA. Vamos a tener tres escenarios distintos. Primer escenario, imagínense que el precio, después de impuestos, aumenta en la misma cantidad del impuesto. Entonces, ¿quién va a estar peor como consecuencia del impuesto? Es decir, ¿quién va a soportar la incidencia de este aumento del impuesto? Los consumidores. Caso número 1. Caso número 2. Asumamos que el precio después de impuestos no cambia. Es exactamente el mismo. Pero el IVA subió. Acá se me abren dos posibilidades. La primera, vamos a por la gama de abajo. Imagínense que los beneficios de los dueños del capital no cambian. Bueno, en algún lado tengo que ajustar. Bueno, pago menos salarios. ¿Quién está peor entonces como consecuencia del aumento de este impuesto? Los asalariados, los empleados. Alternativamente, si no muevo el precio, no muevo W, salario, el costo de este impuesto, en este ejercicio teórico hipotético, va a caer sobre los dueños del capital. Consumidores soportan la incidencia económica, los dueños del capital, los asalariados. Santiago, me aburrí de tanto teórico, mostrarme algo empírico. Ahí vamos. Veamos qué sucede entonces con el traslado a precios en un contexto de inflación elevada, en un contexto de elevada informalidad y además en el caso de alimentos básicos. Lo que les voy a mostrar es un trabajo que hicimos con Youssef Bensardi y Darío Tortarolo, dos colegas y amigos, que lo que hacemos es básicamente analizar qué pasa con los precios ante una disminución temporaria del IVA. ¿Bien? Y para eso vamos a utilizar este experimento que nos dio en la administración anterior, o la anterior, perdón, ya se pasa rápido el tiempo. Estamos ubicados en el año 2019, esto es conocido para todos, pero déjame que lo repita un poco como para ponernos en foco de ese momento del tiempo. 2019, elecciones primarias, domingo 11 de agosto. El incumbente, el presidente Macri, pierde por un margen mucho mayor al esperado, al menos en la previa, de algo así como 15 puntos porcentuales. Al día siguiente, el peso se devalúa, pasa de intercambiarse 45 por dólar a 62, y 3 días más tarde, el gobierno del presidente Macri en ese momento implementa una reducción temporaria en el IVA con el objetivo de que los más vulnerables básicamente pudiesen seguir, digamos, comprando la canasta básica de alimentos. Por eso se decide eliminar el IVA sobre 13 categorías de alimentos de la canasta básica. Ahora les voy a contar cuáles son. Entonces, estos bienes, esta categoría de bienes, pagaban 21 y de un día para el otro, ¡plum!, paga 0. ¿Bien? Esto empieza el 15 de agosto, termina el 31 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, asume el nuevo presidente el 10-11 de diciembre de ese año.
decide no renovar, esto era temporario, entonces a partir del 1 de enero, la alícuota que estaba a 0 vuelve a 21. ¿Bien? Bueno, para que nos gusten todo este tipo de cosas es súper divertido para pensar qué pasó. Entonces, horizonte temporal del tiempo, de nuevo la alícuota venía de 21, pasa a 0, y después pasa de 0 a 21. Para el resto de los bienes siguen 21. Dijimos ayer que parte de que la determinante clave de la incidencia económica de un impuesto, quién estaba mejor o peor, eran las elasticidades, pero además, digamos, la literatura más moderna te decía, bueno, en realidad también es importante la visibilidad, la gente está al tanto, no está al tanto y demás. Bueno, la gente en ese momento estaba al tanto de esta remoción en el IVA, esta es la tapa de los dos principales diarios de Argentina, 16 de agosto del 2019, un día después de que se dice que el IVA pasa de 21 a 0, se reglamenta, eliminan el IVA, eliminan el IVA. Y esto es la tapa del diario, de los mismos diarios, en enero, el 2 de enero, 1 de enero no hay diario, y de nuevo, o sea, hace mención al IVA en las dos portadas. Es decir, es algo que la gente estaba al tanto. En el extremo, si nadie está al tanto, es difícil reaccionar. ¿Bien? ¿Qué tenemos entonces para medir? Imagínense que nosotros queremos medir qué pasó con los precios. ¿Bien? El impuesto pasa de 21 a 0 y queremos saber qué pasó con los precios para en definitiva tratar de entender quién se benefició, quién se perjudicó, etc. Me cortan cualquier cosa, por favor. Bien. Lo que tenemos es Scanner Data. ¿Qué es Scanner Data? Cuando uno va al supermercado y agarra un producto y va a la caja que le escanean. Bien. Eso va a una base de datos. Básicamente donde uno tiene precios y cantidades. Y el código de barra. Entonces, tenemos esta información. Lo tenemos para dos tipos de comercios, digamos, para grandes cadenas. Imagínense algo del estilo de Walmart. Y esta data la tenemos con frecuencia semanal. Pero además tenemos datos para comercios más de tipo independientes. Imagínense lo que comúnmente se conoce como un comercio chino, digamos, ¿no? Que tiene 2 o 3 cajas, un determinado tamaño y demás. No es que vamos a estar mirando en este trabajo de almacenes, sino algo un poquito más grande. ¿Bien? No, son datos que nosotros compramos a Centia. Tenemos información desde enero 2018 hasta julio 2021. Tenemos cerca de 16.000 códigos de barra. Y está bueno porque la información es de nuevo súper granular, ¿no? Entonces tenemos yerba, mate, suave, de 1 kilo. O Coca-Cola de 1,5 litros. Coca-Cola de 1 litro. Es bien granular. O sea, medio un poco oro en polvo, digamos, ¿no? Para tratar de medir todas estas cosas. Déjenme saltear esto que es econometría, no viene al caso, pero básicamente lo que vamos a hacer es comparar el precio de los bienes a los cuales el IVA se redujo versus el precio de los bienes a los cuales el IVA no cambió, antes y después de que eso suceda. Y para eso lo que hacemos es, bueno, compramos estos datos y vamos a tener un grupo de tratamiento y un grupo de control. ¿Bien? Así como uno escucha en medicina, a uno le dan la píldora y a otro no, bueno, acá es exactamente igual, mismo espíritu. ¿Bien? La idea es tener un contrafactual, un punto de comparación. Los bienes tratados, o las categorías de bienes tratados, bueno, son las que se decretó en su momento, en agosto 2019. Bueno, a partir de mañana, toda esta categoría de productos que pagaba 21, a partir de mañana va a pagar 0. Arroz, pasta, té, azúcar, etc. Todos esos pasan de 21 a 0. Los control, café, sal, dulce de leche, siguen igual. Bien, ¿qué pasó? ¿Alguno se anima a interpretar esta figura? Bueno, les voy a ayudar un poquito. En el eje horizontal vamos a medir el paso del tiempo, naturalmente. Y las dos barritas verticales vamos a identificar los dos momentos claves
que le dan la riqueza al análisis. ¿Bien? En primer lugar, vamos a identificar la semana donde se introdujo el IVA 0, si se quiere. ¿Bien? Entonces el IVA pasa de 21 a 0, acá, en este momento 21. ¿Tac? Primera semana de enero, se acaba el IVA 0, pasa de 0 a 21. Lo que hacemos además es, tenemos dos tipos de grupos de bienes. Los bienes que nosotros llamamos tratados y los bienes que nosotros llamamos control. ¿Bien? Al control no le cambia nada, sigue igual. Al tratado, en algún momento se le saca el IVA y en algún momento se lo vuelve a poner. Bien. Lo que hacemos es entonces normalizar todos los precios al precios de cada código de barra que nosotros observamos en nuestra base de datos, que se imaginan que es inmensa, al momento anterior a la reforma. Y los agrupamos en grupo control y grupo tratado. Olvídense de acá para la derecha y fíjense de acá a la izquierda. El índice de precios es un índice que está normado con los precios de ustedes, no tiene que ver con el repaso. Exactamente. Sí. De hecho, cada código de barra vale 100 al principio de la serie. Todos son 100, 100. Fíjense, vamos a poco. ¿Qué pasa de acá para la izquierda? ¿Cómo se mueven los dos grupos de bienes? Igual. Son parecidos. O sea, el grupo de tratamiento y el grupo de control, más o menos, se mueven de la misma forma. ¿Bien? Cuando se instituyen el IVA quedan los precios más bajos. Bien. Vamos a partes. Se pasa el IVA 0. Este primer puntito que está acá, esta semana es un poco tratamiento, un poco control. ¿Qué quiere decir con eso? La medida se metió a la mitad de la semana. Entonces, el primer punto es como medio raro si se quiere este punto. El full punto, digamos, vendría a ser este. ¿Qué pasó entonces? Bajaron los precios de aquellos bienes a los cuales se sacó el IVA. Bien, a priori, ¿quiénes se beneficiaron? Bien, no sabemos en cuánto. Si el azul hubiese seguido exactamente la misma tendencia que seguía con el rojo, ¿quién se beneficiaba? ¿Sobre quién recaía la incidencia de esa reducción en el IVA? Los productores o la cadena de supermercado. Se comía todo el IVA, vos se lo bajaste, los precios no cambiaron. Bien. Ahora acá lo que sabemos que es que una parte, después hay que ver qué proporción, pero hay una parte que va a los consumidores vía menores precios. Y ahí está la belleza de la incidencia económica del impuesto. ¿Quién está mejor o peor como consecuencia de un impuesto? ¿Bien? Naturalmente, cuando decimos, bueno, si los precios no hubiesen cambiado, todo eso se lo come la empresa, después, como les decía yo, hay que ver dentro de la empresa si eso va a todos los capitalistas o a los asalariados, como la segunda vuelta del análisis. Bien, ¿qué pasa después acá? El IVA vuelve, los precios suben. El análisis lo cortamos acá empieza la pandemia, se arma todo un choclo bárbaro. Pero lo que quiero que entiendan es este punto. Fíjense si uno computa la diferencia entre las dos, el grupo tratado y el grupo control. Ustedes me dijeron que antes de la reforma, es decir, de acá para la izquierda, se comportaban igual. Este 0, fíjense que la diferencia entre los dos grupos oscila alrededor de 0. Quiere decir que se movían relativamente igual. Ahora, cuando yo le saco el IVA, ¡bumba! ¿Bien? Esta es la diferencia, este menos este. Pero además lo que hacemos nosotros acá es identificar lo que hubiese sido un traslado a precios completo o un full pass-through. Es decir, si el traslado a precios hubiese sido completo, ¿cuánto deberían haber bajado los precios? Por la misma cantidad que la reducción en el IVA. ¿Bien? Tengo una consulta, ¿analizaron si se aumentaron las cantidades vendidas? Reacciona, pero muy poquito. No mucho. No lo tengo acá en el partido de análisis, pero es parte del proyecto, digamos.
Entonces, este 17.4 es la situación en la cual el traslado hubiese sido pleno. No es 21 porque el precio era inclusivo del IVA, básicamente. Por eso no es 21, sino es 17.4. Estos resultados que están acá es cuando nosotros miramos las grandes cadenas. El traslado es importante, cerca de un 80%. Pero también tenemos información, como les dije, de los supermercados, perdón que le ponga un título, pero que es para que se imaginen, de tipo chinos, digamos. Para que se imaginen sobre todo el tamaño. Acá lo que tenemos es, en Colorado, qué pasó en las grandes cadenas, pero en azul, qué pasó en los supermercados del tipo chino. ¿Qué pasó con el traslado de precios en el supermercado del tipo chino? Exactamente. La incidencia fue más compartida. Yo no dije eso. Yo no dije eso. La incidencia fue más compartida a diferencia del primer caso. Bien. Obviamente los supermercados operan sobre otros márgenes, tienen otros niveles de evasión, etc. Bien. Entonces fíjense, vuelvo para atrás, perdón acá. El traslado es casi completo en el caso de las grandes cadenas, piensen en un Walmart, en un Carrefour. Pero es bastante imparcial o incompleto en el caso de los supermercados de barrio. No almacén, algo un poquito más grande. Bien. Veamos entonces quién se beneficia o perjudica de esta política. Vamos a mirar el gráfico de arriba. Y lo que el gráfico de arriba nos muestra es el porcentaje que los hogares gastan en estos bienes de alícuota cero en relación al gasto total en alimentos. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer, perdón que esto lo tengo en inglés, acá ordenamos los hogares del más pobre al más rico, el decil más pobre y el decil más rico. Y fíjense que los hogares de menores ingresos gastan una mayor proporción de su ingreso en estos bienes de alícuota IVA cero, digamos. Quiere decir que los bienes estuvieron, si se quiere, bien focalizados, porque es un componente importante de la canasta de los que menos tienen. Fíjense que esto decrece a medida que aumentamos el ingreso. Hecho número 1. Hecho número 2, eso es cuando uno mira en términos relativos, pero cuando uno mira en términos absolutos, la figura de abajo, bueno, el mensaje es un poquito distinto. Fíjense que sí es cierto que como proporción del gasto en alimentos gastan más los pobres, pero ojo que los que más tienen también compran arroz, fideos, azúcar, etc. Y de hecho en términos absolutos gastan mucho más que los que gastan los que menos tienen. Primero 2 puntos. Tercer punto es ver dónde compran los que más tienen versus dónde compran los que menos tienen. ¿Por qué? Porque vimos que el traslado a precios no era lo mismo en un tipo de comercio que en otro tipo de comercio. ¿Me siguen todos en la historia? ¿Sí? 2 tipos de barras. Las barras azules, que son los comercios independientes de tipo de barrio, y las barras coloradas, que son las grandes cadenas, Walmart, Carrefour, etc. Fíjense cómo se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Los que menos tienen, los que están al lado izquierdo de la figura, tienden a concentrar sus compras en los supermercados más de tipo de barrio. Por otro lado, los que más tienen, miren el lado derecho de la figura, tienden a comprar más en supermercados de tipo grande cadenas. Ya se imaginan, ¿no? Entonces, digo, uno mira esto y mira esto y ya más o menos se da una idea. Y los chicos. Bien, ¿alguna duda, pregunta? De nuevo, para medir estas cosas y un poco para linkearlo con lo que hablábamos ayer, para medir este tipo de cosas, y yo les hablaba de cómo va evolucionando
la profesión, cómo ha evolucionado la investigación, cómo ha evolucionado la forma en la que damos clases y por ende la calidad y la cantidad de preguntas que podemos responder, gran parte está explicada por este tipo de base de datos, ¿no? Ayer les decía, bueno, mirá, acá la gente de renta, la gente de ARCA, etcétera, tiene oro en polvo, digamos, ¿no? Porque uno puede analizar un montón de cosas, digamos, ¿no? Bueno, esto no es ARCA, no es renta, no es nada, eso es información privada. Pero podemos responder un montón de preguntas accediendo a ese tipo de información. Bien. Volvamos al IVA. Sigamos con el IVA en realidad. Yo les decía que en Argentina existe una alícuota general, pero también existen alícuotas reducidas. Este es el caso de la gran mayoría de los países, salvo uno, que lo voy a mencionar más adelante, Nueva Zelanda. Entonces, en general existen alícuotas diferenciales. Los motivos que la literatura encuentra son tres. El primero es un motivo o una cuestión asociada a la redistribución. Bueno, uno trataría de grabar poco, o una alícuota, si quiere, más baja a los bienes de primera necesidad. Segundo punto, vinculado a externalidades. Uno tendería a grabar más aquellos bienes que tienen externalidad negativas, o grabar menos aquellos que generan externalidades positivas. ¿Bien? Para que eventualmente la gente produzca menos negativas y más positivas. Uno quiere afectar el comportamiento, básicamente. Tercer punto, va desde un ángulo de la disposición óptima de la teoría. Uno intentaría grabar más aquellos bienes que son complementarios con el ocio, de manera de incentivar el trabajo. Entonces, esos son los tres grandes motivos que a priori justificarían la existencia de alícuotas diferenciales, cuestiones redistributivas, cuestiones de externalidades. Uno tendría incentivos a el alcohol, el tabaco, digamos, tengan super alícuotas si se quiere. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generan externalidades negativas malas sobre la salud, sobre el resto que está alrededor de los consumidores, de los fumadores, etc. Y el tercer punto, digamos, uno quiere eventualmente que la gente consuma menos ocio y trabaje más. ¿Bien? En general, la evidencia empírica, o lo que se demuestra es que este factor de redistributivo es el que ha dominado la existencia de alícuotas diferenciales. Estas alícuotas diferenciales en general, el problema o el desafío es que típicamente están mal focalizadas. El punto es que, como veíamos recién, los que más tienen también compran alimentos. ¿Bien? Por ende, eventualmente la ganancia total de una potencial alícuota reducida es captada por los más ricos. Entonces, a priori, con un motivo redistributivo, uno podría hacer un mejor trabajo con, aumentando las transferencias, la guacha, por ejemplo, por dar un ejemplo. O vía un impuesto al ingreso. Hay un trabajo ahí de Crawford para Reino Unido, que este hombre lo que dice, bueno, si eliminamos todas las alícuotas reducidas y todas las exenciones, etc., vamos a recaudar algo así como 23 billones más. Eso nos va a permitir aumentar un 20 por un 15% todos los programas de transferencia social. Y vamos a estar focalizando mucho mejor que con el esquema actual. Bien. Además de estos problemas de focalización, las alícuotas diferenciales plantean dos problemas. El primero es una suerte de desafío administrativo. Acá hay casos bien divertidos. Por ejemplo, en Francia, la margarina tiene una alícuota de 20, mientras que la manteca 5.5. Son casi productos hermanos. O el chocolate negro 5.5, pero el blanco 20. Hay todo un desafío o una cuestión de administración tributaria. Punto número uno. Punto número dos, y los que trabajan en rentas lo saben bien que nadie, está el desafío de economía política.
Cuando uno abre la posibilidad a alícuotas reducidas, bueno, básicamente ahí abre la puerta al lobby, ¿no? Entonces, bueno, mi sector en realidad requiere de esta alícuota, y se vuelve todo un poquito más complejo. Y como comentario al margen, la misma lógica puede aplicarse a otros impuestos, y también la misma lógica a un tipo de cambio. En el extremo todos necesitamos un tipo de cambio personal, digamos, ¿no? Porque yo tengo esta característica, bla, bla, bla. Bueno, acá existieron hasta hace poco 20, 30, 40 tipos de cambio. Un poco con esa lógica, digamos, ¿no? Digamos, cuando uno abre la puerta al lobby, digamos, es complejo, digamos, ¿no? Entonces, es difícil clasificar bienes, pero además es difícil la economía política, digamos, ¿no? La administración tributaria. Les decía que estas alícuotas diferenciales o reducidas existen en casi todos los países. La excepción probablemente sea Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una base amplia y una alícuota única. Todos pagan 15%. Esto lo que lleva a que haya bajos costos de gestionar este IVA. Es muy sencillo. No hay problema de clasificación, no hay problema de lobby. Nada más la gente piensa que es una regla justa, todo igual. En la profesión decimos que el IVA de Nueva Zelanda es como el IVA perfecto. Y déjenme mostrarles por qué lo decimos, porque digamos que tiene una eficiencia muy alta. ¿Eficiencia en qué sentido? Ahí voy. Lo que vamos a hacer es definir el ratio de recaudación del IVA. En la literatura se conoce como seat efficiency. ¿Qué es este ratio de recaudación del IVA o potencia o potencial del IVA? Bueno, se define como la recaudación del IVA en el numerador que tienen ahí y en el denominador, la alícuota general, por el consumo nacional. ¿Qué se imagina que tiene que dar para un país que no tiene exenciones, no tiene evasión, tiene una única alícuota, etcétera? ¿Cómo debería ser ratio? Muy bien, 1. ¿Y de dónde sacás consumo? Ahí voy, bajamos un segundito. Todo lo que recauda el IVA, en un extremo donde hay una sola alícuota, donde no hay evasión, donde nada. Claro. Alícuota general por el consumo, esto tiene que ser igual a esto. Cuanto más me alejo de ese valor, me da una noción de la magnitud del punto 1 y del punto 2. Punto número 1. ¿Cuál es el grado de alcance, la potencia de estos bienes exentos, etcétera? Alícuotas reducidas, regímenes especiales, etcétera. Pero no existen en todos los países. Punto número 2, el nivel de evasión. ¿Bien? Déjenme mostrarles entonces este ratio. Esto es para países de la OECD. Fíjense a la derecha, el amigo Nueva Zelanda. Que ustedes me dijeron que tenía que dar 1, bueno, da casi 1. Alícuota general, conocida por todos, alto nivel de formalidad, etc. Un IVA acercado a 1. O sea, la potencia del IVA es, el seat efficiency es relevante. No está Argentina, por si lo está buscando ahí, que viene acá la pregunta. Está a propósito, está a propósito. Es que si no me aburro. ¿Tienen alguna idea de cuánto es el ratio de la recaudación del IVA en Argentina? A ver, volvemos al anterior para... Y si lo tuviesen que calcular, ¿cómo lo harían? Y pondría 0,7 sobre 1. No. ¿Por qué 0,7 sobre 1? Y 0,7 lo que recaudás y 1 lo que debería. Pero ahí no estás cumpliendo con esto. No. O sea, ahí ya, de hecho, ya dividir por 1 ya te va a 7, eso es mecánico. Alícuota diferencial No, para 0,7. promediar. Nacional. Bueno, ahí va. Consumo nacional, que era lo que estaba abajo. Bueno, uno puede ir a cuentas nacionales. Consumo básicamente 0.6, 0.7, más o menos. Bien. Recaudación del IVA. Cualquier informe del Ministerio de Hacienda de la Nación. Vimos hace un ratito que era más o menos
7 puntos del PBI. Si uno va a la normativa vigente del IVA, alícuota 21, si computa el ratio, el C efficiency para Argentina es algo así como 0,5. ¿Alguno le pegó en el cálculo? Muy bien. Se puede refinar este cálculo, son un número menos al voleo, pero es por ahí. 0.5% o 0.5. No, 0.5 es esto, digamos, ¿no? Va a una escala, claro, la eficiencia, va a una escala que es muy poco eficiente a súper eficiente. Como en el medio. Digo, para pensar estas dos cosas, pero este punto es súper interesante. Lo que hablábamos hace un ratito de, se ha discutido mucho, esto del super IVA, por ejemplo. Si sacamos ingresos brutos, no es que lo vayamos a hacer, pero digo, en este ejercicio de pensar, che, ingresos brutos, malo, vamos a un super IVA nacional, etc. Bueno, ¿cuánto tengo que aumentar el IVA para recaudar lo que recaudaba de ingresos brutos? No es que suba un punto de alícuota del IVA y la recaudación sube un punto del PBI. No es lineal. Por el C efficiency. ¿Me siguieron todos? ¿Qué puede cambiar si vos cambias las condiciones? Bueno, si todo siempre puede cambiar. Digamos, aislándonos de eso, digo, en este ejercicio de pensar, bueno, imagínense que nos ponemos todos de acuerdo que ingresos brutos no es un buen impuesto, pero las provincias lo necesitan, explican el 80% de la recaudación provincial, más o menos. ¿Cuánto sería este super IVA? ¿De 21 a cuánto habría que ir? Bueno, habría que recuperar más o menos entre 3 y 4 puntos del PBI, que es lo que recauda de ingresos brutos. Bueno, esto nos va a ayudar a pensar a priori. Después hay cuestiones de administración tributaria, ¿no? Porque ingresos brutos es potestad de la provincia, IVA lo recauda la nación. Es extremadamente muy complejo. No pagan todos los contribuyentes y así. O sea, no pagan todas las personas y así. O sea, también tenés que se te amplía muchísimo los contribuyentes. Pero todos los que pagan ingresos brutos pagan IVA. Por supuesto, pero todas las personas, digamos, terminaríamos aportando al IVA que después volvería. ¿Me explico? Sí, pero en términos de administración tributaria, vos pensás que la provincia... Entiendo el tema de la provincia. Claro, pero no es tan directo porque no sería tan directo decir, bueno, tengo 3,6 acá, sería 3,6 para allá. Totalmente. O sea, esto sería solamente indicativo. ¿Bien? El punto es que no es lineal, eso es lo que quería decir. Y además, algo no menor, pero no, las provincias tienen potestad y uno estaría perdiendo, uno, digamos, del lado de la provincia y digo, che, pero pará, ¿cómo hacemos? Y después, ¿cómo se redistribuye? Ayer vimos 2 o 3 figuras de problema del federalismo fiscal, cómo es la regla de distribución de recursos, etc. Entonces, el super IVA, digamos, hay un montón de temas que directa o indirectamente va a tocar o son necesarios discutir. Nada, pero me parecía interesante engancharlo con esto del C efficiency, digamos, ¿no? Del potencial que tiene eventualmente el IVA. ¿Confundí o está bien? Bien. Bien. El IVA entonces se ha puesto a discusión con este impuesto, impuesto provincial, impuesto sobre los ingresos brutos, creado en el año 78, en cabeza de las provincias. Más o menos es el impuesto que explica gran parte de la recaudación en casi todas las provincias, aproximadamente el 80% de la recaudación. Es el caballito de batalla, a las provincias uno le saca ingresos brutos y quedan cluecas, básicamente. ¿Dónde se arregla este impuesto? Bueno, hay que ir a la ley de presupuesto de cada una de las provincias. Ahí está básicamente el diseño de este impuesto. Las leyes de presupuesto se analizan con frecuencia anual, típicamente entre noviembre y diciembre, para el año fiscal que le sigue. La base imponible de este impuesto, ¿cuál es? Ventas totales, facturación total, etc. ¿Sí? Este impuesto ha ido ganando complejidad a lo largo del tiempo. ¿Qué digo con esto? Ahí vuelvo. Esto es una figura donde les muestro para Buenos Aires, Cava, Córdoba, Mendoza y Santa Fe el peso de ingresos brutos, la barrita azul, que junto con
inmobiliario, automotores, ellos básicamente explican la totalidad de la recaudación tributaria. Hay provincias que automotor lo tienen delegado a los municipios del momento cero. Hay otras que en un momento de tiempo, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, una vez que el auto cumple 10 años, empieza a tributar a nivel municipal y deja de hacerlo a nivel provincial. Entonces, esto que les decía de la complejidad, bueno, cuando uno se para arriba y analiza qué pasa con ingresos brutos en distintas provincias, no se imaginan lo que uno encuentra. De todo, literalmente. Entonces, hay heterogeneidad súper interesante de analizar y de estudiar entre provincias en el diseño del impuesto, entre sectores, niveles de facturación, alícuotas, etc. Pero incluso para una misma provincia en el tiempo. El sistema se ha ido complejizando con el paso del tiempo cada vez más y más y más. En general, la alícuota, cuando uno repasa la ley, va a variar dependiendo del rubro o actividad, pero además va a cambiar en función del nivel de facturación. Bueno, si usted factura hasta 50 millones, les corresponde una alícuota de 2, pero si factura más de 50, le corresponde una alícuota de 3. Pero además, dependiendo de la provincia, obviamente, si esta empresa existía en el periodo fiscal anterior, se le va a aplicar un umbral, pero si no existía, se le va a aplicar otro umbral. Todo eso da una combinatoria de alícuotas importante, creo que lo tengo acá, sí. Para estas mismas 5 provincias, que les montaba antes, lo que hicimos es recopilar todas las leyes tributarias, leerlas y armar una base de datos con todas las alícuotas de ingresos brutos para un periodo aproximadamente de 10 años. Lo que encontramos es que, por ejemplo, para el caso de Mendoza, fíjense que estaba a 60.000 alícuotas. En un periodo de 10 años, 60.000 alícuotas únicas. ¿De dónde sale ese número? Abro en un año, abro en un rubro, abro una actividad, abro un nivel de facturación, abro si la empresa existía en el periodo anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Cada fila es una alícuota distinta. ¿Bien? Súper complejo. Y además, en general, no existe un repositorio donde uno pueda consultar, che, yo tengo ganas de abrir un comercio o hacer una inversión en tal provincia, ¿cuál es la alícuota que a mí me correspondería? En general esto no existe. A nivel nacional no hay un repositorio donde uno pueda consultar, bueno, ¿en qué provincia me ubico o en cuál me ubico? No sé. O sea, debería eventualmente repasar las leyes de presupuesto de cada una de las provincias, identificar mi sector, mi nivel de facturación, mi actividad. Algunos incluso depende de la cantidad de empleados, de lo que uno paga ingresos brutos. Y en base a eso comparar. ¿Bien? Bien. Pasemos ahora al ratito que nos queda a discutir algo interesante de la visibilidad de los impuestos y en particular al link que uno hace entre cuando miramos contribuciones a la seguridad social entre lo que uno aporta y lo que uno termina recibiendo. Lo discutimos un poco en la clase pasada, ayer. Déjenme repasar un poco esto. Decíamos que teníamos el salario neto y que los empleados aportaban a los seguros sociales, que llamamos aportes personales. Todo eso formaba parte del salario bruto. Y que además, si sumamos las contribuciones del empleador, eso sería el costo laboral. Esto es un recibo de sueldo, los aportes personales uno lo puede ver, cualquiera de ustedes es un recibo de sueldo, jubilación, obra social, PAMI, etc. Todos aportamos a los seguros. Falta la café. Es un chiste. Sí, interno, ya lo entendí. Aportes personales, contribuciones patronales. Los empleadores, por su parte, aportan para la jubilación, para la salud, para un Fondo Nacional de Empleo, que esto después es lo que financia el seguro de desempleo. Asignaciones familiares, en programa de asignaciones familiares, distinto lo AUH, lo antecede de hecho. Entonces lo que le quiero contar o motivar es lo siguiente.
Vimos ayer que las contribuciones a la seguridad social no eran impuestos y que la diferencia con los impuestos, ¿cuál era? Que otorgaban derecho a recibir un beneficio en el futuro. ¿Cuál es? Bueno, por ejemplo, eso que están ahí. Entonces una contribución no es lo mismo que un impuesto. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa que es algo que discutimos ayer? ¿Qué es este link entre contribución y beneficio? ¿Qué significa que es? Ya lo vimos, digamos, ¿no? Si uno puede hacer una analogía entre lo que contribuye a este sistema y lo que recibe, eso es lo que vamos a llamar el link. Y en este punto vamos a pensar si, o creen, si este link es interesante a la hora de determinar sobre quién recae la incidencia, quién está mejor o peor, como consecuencia de introducir contribuciones a la seguridad social. Si este link es relevante o no. En un extremo, si ese link entre contribución o aporte y beneficios se rompe, ¿a qué tiene gusto las contribuciones a la seguridad social? A un impuesto. Aporto y que sea lo que Dios quiere. ¿Bien? No se asusten, dos fiminas que tienen una fórmula, pero es súper sencillo. Imagínense que nosotros queremos entender quién paga las contribuciones a la seguridad social, quién está mejor o peor como consecuencia de las contribuciones a la seguridad social. Y para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensemos las empresas, que son quienes demandan trabajo, van a pagar un salario que va a ser W, pero que además van a pagar contribuciones patronales como veíamos recién. Entonces me pagan mi salario, pero además hacen aportes para que yo después tenga una mejor jubilación. Todo eso va a formar este Z, que es el costo laboral. Por ahora eso. Del otro lado, la oferta laboral, los trabajadores, cualquiera de nosotros, va a tener el salario y además va a tener un Q, es un parámetro Q que ahora lo defino, que va a ver cuánto valoran estos empleados las contribuciones que hacen sus empleadores. Yo valoro que mi empleado aporte al seguro, al régimen, o no lo valoro. ¿Me da igual o no me da igual? ¿Es esto relevante para explicar la incidencia de las contribuciones a la seguridad social? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno, este va a ser el salario verdadero, este es el salario percibido, digamos, ¿no? Porque si yo valoro que alguien contribuya, como que estoy obteniendo beneficio. ¿Bien? ¿Cómo medís esa valoración? Ahora te lo voy a mostrar. Esto es teórico, por ahora te muestro un caso práctico. Un estudio que toma 3 casos donde el Q es distinto en un caso, en otro y en otro. Para bajar ideas, entonces, tenemos la oferta de trabajo, nosotros, la demanda. Imagínense que aumentamos las contribuciones a la seguridad social que deben pagar los empleadores. Esto mueve la curva de demanda para abajo, van a demandar menos trabajadores. Caso estándar. Pero si los trabajadores valoran ese beneficio o ese aporte que hacen las empresas, van a estar dispuestos a aceptar un salario más bajo. Entonces parte de la incidencia puede ser trasladada a los trabajadores. Veámoslo. Veámoslo, claro, vamos por ahí, vamos por ahí. Después, damos un... Déjame entonces contarle un trabajo, voy a intentar responder a tu pregunta, sin asignarle un valor, pero vas a ver que hace sentido. Es un trabajo de Antoine Bossio, Breda y Grenet, y lo que van a hacer, van a explotar reformas que cambian los montos en las contribuciones a la seguridad social que deben pagar los empleadores. ¿Bien? Y lo que van a hacer, van a analizar 3 reformas distintas. Cada una de esas reformas lo que va a tener es un Q distinto, una percepción o una valoración por parte de los trabajadores distintos. Entonces van a ver qué pasa con los salarios en esos 3 casos. ¿Bien? Para eso lo que van a hacer, van a utilizar datos
¿no? Para que ustedes se imaginen, donde tienen la historia laboral de las personas, año a año en realidad, y tienen el link entre empleado y empleador. Tienen el quit y el salario que les pagan. Costo laboral, toda la base. Es como si uno fuese al Ministerio de Trabajo y les pidiese la base de datos de CIPA, básicamente. De ahí está el universo de trabajadores formales. Imagínense esto, pero aplicado al caso francés. ¿Bien? Bien. A modo ilustrativo, estas son las 3 reformas que ellos explotan. Olvídense de los nombres y los montos. El punto es que ellos explotan 1, 2, 3 aumentos en las contribuciones a la seguridad social pagadas por los empleadores. Y luego quieren ver cuál es la incidencia, quién termina pagando. Che, yo contrato a alguien, me aumenta las cargas que tengo que pagar por ese empleado. ¿Me como yo la carga o le pago menos salario? Eso sería la incidencia de esas contribuciones a la seguridad social. Esa incidencia va a depender de cuánto el trabajador, por lo que muestran esos autores, valoran esas contribuciones a la seguridad social. Y para eso van a mirar 3 reformas distintas, donde la valoración es muy distinta en cada una de ellas. Y por ende, el traslado vía menores salarios va a ser distinto. Vamos por la primera reforma. Ellos explotan un aumento en las contribuciones a la seguridad social que van a financiar las pensiones. Paréntesis. En Francia es relativamente fácil linkear lo que uno aporta al sistema y lo que uno recibe una vez retirado del sistema. Es bien claro. Igualito que acá. No, la pregunta de acá viene después. Esperen un poco, chicos, por favor. Estamos en Francia, pero es para que se entienda el punto, ¿bien? Entonces, fíjense, línea vertical colorada, este es el periodo pre-reforma, de acá para adelante post-reforma. Está el costo laboral y el salario bruto. Fíjense que después de la reforma el costo laboral aumenta casi mecánicamente, pues claro, los empleadores tienen que empezar a pagar más contribuciones patronales, pero poco a poco, acá medimos años, el costo laboral empieza a bajar. Empiezo a pagar menos salarios. El azul tira para abajo. Exactamente. Le traslado la carga del aumento de las contribuciones a la seguridad social a los empleados vía menos W, si quieren. Vamos. Si uno computa este ejercicio, donde 0 es traslado 0, se lo come todo el empleador, y 1 es traslado pleno, fíjense que al principio el traslado es 0 porque... ¿Por qué se pasa? No, bueno, sí, es una estimación, pero no. El punto es que el traslado es pleno. Bien. Primera reforma. Déjenme saltearme esta reforma de asignación familiar y voy a ir a la tercera. El aumento en las contribuciones a la seguridad social, en este caso va a mejoras en salud. En Francia, cuando uno está en el sistema, contribuir más o contribuir menos, exactamente igual. Entonces el Q, en este caso, tiene más olor a 0. Y en Q, en el caso de las pensiones, tiene más olor a 1. En un caso lo valoro, en otro caso no lo valoro. ¿Por qué lo valoro en el primer caso? Bueno, si yo aporto más, yo sé que después voy a mi derecho a percibir un beneficio en el futuro, ¿verdad? Ahora, en el caso de la salud eso es más borroso. ¿Bien? Fíjense que en ese caso, voy por el final, el traslado de los trabajadores es muy bajito. El empleador le puede trasladar poco. ¿Bien? Porque el link básicamente es muy bajo. Uno va a un hospital, atiende, casi que no hay. Es interesante porque los autores además lo que hacen es, bueno, hay muchos trabajos empíricos que intentan medir esto. ¿Quién en definitiva termina pagando las contribuciones a la seguridad social? Y lo que hace es, bueno, identifican a todos estos trabajos empíricos y lo que hacen es decir, bueno, ¿en qué casos el Q es más alto? ¿Y en qué otros el Q es más bajo? Donde Q alto quiere decir un gran link entre contribución y beneficio, y Q bajo quiere decir casi no hay contribución entre
link entre contribución y beneficio. Fíjense que donde el Q es bajo o cero, hay poco link, el traslado es básicamente nulo. Nunca nada es perfecto, pero en general es un bajo traslado. Mientras que cuando, digamos, este link entre contribución y beneficio es más alto, el traslado de las contribuciones de la seguridad social pagadas por los empleadores a los trabajadores es mayor. Bueno, acá venía la pregunta un poco, la que ustedes se fueron divirtiendo antes de que yo me empiece a contar todo esto. ¿Cómo se imaginan? No hay ni que imaginárselo en realidad. ¿Cómo es este link entre contribución y beneficio para el caso del sistema previsional argentino? Bien, naturalmente es muy bajo. El extremo cero, básicamente. De hecho, todo el tiempo estamos cambiando las reglas del juego, de cómo es el sistema, de cómo es este otro, etc. Y el problema ahí es que entonces las contribuciones de la seguridad social tienen más olor a impuesto que otra cosa. Pero que no, a ver, la contribución de seguridad social es un costo muy complicado que le carga impuestos, le carga gastos al empresario, que lo paga hoy día. Pero por otro lado, el beneficio, que es a beneficio futuro, que por eso no hay impuestos, en realidad para jubilados cero. Claro, pero hoy día vos hace unos años atrás la jubilación estaba en el orden del 60 y tanto % del activo, y hoy día está en un 48% del activo. Entonces, no se beneficia nadie. Por eso, exactamente. No se beneficia nadie, ni el valorar? empresario que lo paga, ni el beneficiario que es jubilado por los 48. Exactamente, Ese es el punto. la valoración es cero. Pero fíjate que si la valoración no fuese cero, el costo de eficiencia puede ser muy bajo. Fíjate que si a vos te valoran, podés terminar casi que el mismo empleo que una situación original. ¿Bien? Ahora, disculpame, una consulta ya creo. El tema es el siguiente. Disculpe, yo no estoy diciendo nada, yo me estoy contando una historia. Que la contribución no es un impuesto porque se supone que es un beneficio futuro. Yo no pienso, esa es la definición teórica. Teórica, pero esa definición teórica no es tan así, porque en definitiva los impuestos se pagan y según dice la propaganda, paga impuestos, después vuelve al pueblo en beneficio de sí, pero eso va a rentas generales. Esto tiene es muy distinta la diferencia. No hay toque ahí, viste. Que no, es que es sutil, pero es muy distinta la diferencia. Y de hecho este ejemplo lo ilustra, que es muy distinta la diferencia. Después que en Argentina, justamente el caso argentino es que como el Q es cero, al final las contribuciones a la seguridad social en la práctica son impuestos. Por ende es costo de eficiencia, todo costo, nadie valora nada, etc. ¿Bien? Incluso un joven, 20 o 30 años, uno lo quiere emplear. Digo, ¿usted quiere que lo registre o que no lo registre? ¿Usted valora? ¿Cuánto va a valorar? Obviamente. Y eso es parte de toda la discusión que les quería mostrar con esto. Tenemos el 40% en negro. Bueno, exactamente. 45% en negro. Entonces, básicamente, este Q no importa. Yo qué sé, me cambia la regla todo el juego todo el tiempo, no tengo ni idea. Inflación, regímenes. En Argentina hay 150 regímenes de excepción del sistema previsional. Entonces, en Argentina hay 150 regímenes de excepción, eso quiere decir que el régimen general es una porquería. Me fui un poco del tema, pero apuntaba justamente lo que usted dice. Claro, está roto totalmente. Exactamente. Pero está bueno ilustrarlo, digamos, con un caso empírico donde uno ve bien, digamos, qué es lo que sucede. Bien. Me quedan 10 filminas y yo termino, tengo algo así como 5 minutos. Tema totalmente distinto, pero ahí vamos. Creo que está bueno contarles esto. Piensen en el impuesto a las ganancias de las sociedades, en las ganancias de las corporaciones, que lo que graban son las ganancias de las sociedades, los beneficios. ¿Bien? La pregunta entonces es ¿qué pasa si uno aumenta el impuesto sobre la ganancia de las corporaciones? ¿Sobre quién recae la incidencia? Y en base a lo que dijiste ayer, que las empresas no pagan impuestos, los consumidores, los empleados, los proveedores... Vamos, muy bien. La respuesta es muy bien. Es no sé, pero además depende de pa. Exactamente. Ahí vamos. Las empresas liquidan una gran cantidad de impuestos, te diría la gran mayoría. Punto número 1. Dijimos ayer y hoy un montón de veces
Que la incidencia económica se trata de cambios en el bienestar. ¿Quién está mejor o peor como consecuencia de la introducción o la modificación de un impuesto? Bien. Por ende, como las empresas no tienen bienestar, las empresas no pagan impuestos. No recae la incidencia sobre las empresas. Al igual que dije ayer, cuando uno escucha, bueno, que pagan las empresas no pagan impuestos. No recae la incidencia sobre las empresas. Eventualmente lo que hay que hacer es qué pasa con los precios para ver si recae parte sobre los consumidores, qué pasa sobre los salarios para ver si recae parte sobre los asalariados, o qué pasa con los beneficios. ¿Bien? Ahí nos faltaría, por ejemplo, los proveedores de las empresas, porque a veces hay sustitución de proveedores para bajar gastos, se negocia y los pagan mal los proveedores, les patean los tiempos. Puede haber algo de eso, pero es como un efecto de segunda vuelta, digamos, ¿no? Algo menor, sí, en el extremo todo ajusta, digamos, ¿no? Nada, entonces este es un debate súper interesante de la política pública, ¿no? Cuando uno escucha, bueno, el famoso que paguen las empresas. Déjame contarle entonces un trabajo que lo que hace es analizar qué pasa cuando uno aumenta el impuesto a las corporaciones. ¿Efectivamente lo pagan los dueños del capital o no? Lo que les voy a contar es un trabajo de Alemania, que lo que van a hacer es explotar cambios en el impuesto a las corporaciones. Cada municipio en Alemania le puede poner como si fuese una sobrealícuota al impuesto nacional a las corporaciones. Piénsenlo de esa forma. Y lo que tienen, los datos que tienen, entonces todas las municipalidades año a año deciden cambiar esa sobrealícuota, bueno, ¿bien? Entonces van a tener muchas municipalidades cambiando alícuotas, otras no, otras las suben, otras las bajan. Entonces ahí van a poder comparar qué pasa con los salarios de los trabajadores en aquellas localidades donde el impuesto a las corporaciones cambió versus en aquellos casos donde no cambió. ¿Bien? Para eso lo que van a hacer es, tienen data empleado-empleador, de tipo la de CIPA, donde uno puede observar empleado, empleador, salarios, etc. Esa data existe, está en el Ministerio de Trabajo, en el caso de Argentina. Bien, es cuestión de lograr acceder y empezar a hacer estudios interesantes. Como les decía, estos CITs, Corporate Income Tax, impuesto a las corporaciones. El CIT municipal es igual al nacional más un coeficiente de ajuste. Que eso es lo que le va a dar variabilidad entre los distintos municipios. ¿Bien? Voy a estar mirando qué pasa en un municipio que subió versus en otro que no subió. Qué pasó con los salarios de uno y del otro. Distribución de municipios. Estas son las alícuotas en 2003 y estos son los cambios. Algunos aumentaron, otros subieron, etc. Y acá tienen variación a nivel municipalidad. Para los que trabajamos en esto, cuando uno tiene más variaciones es más interesante para identificar y poder medir distintos tipos de efectos. Entonces, concéntrense en la línea verde. Acá lo que van a medir es qué pasa con los salarios. Estos antes del cambio y estos después del cambio. Fíjense en la línea verde, de nuevo, en el eje vertical medimos salario. ¿Qué me dice la línea verde? Exactamente. Entonces, cuando se observan grandes aumentos en el impuesto a las corporaciones, en las ganancias de las empresas, parte de ese impuesto es trasladado a sus propios trabajadores vía menor W. Entonces fíjense que el famoso, las empresas parte se lo termina comiendo o absorbiendo, o parte de esa incidencia la terminan pagando, en este caso, los trabajadores. ¿Me siguieron en la lógica? Sí. Bien. Lo que este trabajo encuentra es que aproximadamente el 50% de este aumento lo pagan los trabajadores vía menores salarios. Y naturalmente esto a priori implica un menor poder redistributivo comparado a que si uno asumiese erróneamente que un aumento el impuesto a las corporaciones lo pagan básicamente los capitalistas, básicamente, ¿no? Que es la respuesta rápida que uno daría. 2 minutos y me voy. Una serie de preguntas
Para la primera, que intenta cuidar o proteger el RIGI, digamos, sobre todo en su versión original, acá nada de política ni mucho menos, sino que intentaba cuidar o proteger. Y en ese sentido, digamos, teniendo ahí el RIGI, si se quiere, en la cabeza, imaginen una empresa que hace una gran inversión. Encuentra oro, qué sé yo. Una vez realizada esta inversión, o pone un molino estos de vientos. Una vez que pone esta inversión, que instala el molino de viento, la inversión, el molino se lo puede llevar el otro día para otro lado, cuestan miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué incentivos eventualmente tiene el gobierno local? Y ya, amigo, te me regalaste básicamente. Entonces, termino con esto en serio, tengo 2 o 3 filminas. Digamos, la movilidad de capital es clave, pensando en el diseño, en positivo. A priori un modelo teórico lo que nos diría es que el gobierno va a fijar alícuotas más altas una vez que esa inversión no se puede mover. Vos llegaste ahí, no te puedes mover. Lo que van a hacer estos autores, también en un caso alemán, lo que van a hacer es explotar la introducción de plantas de energías eólicas. Bueno, imagínense en los molinos de viento. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la empresa viene, planta el molino, ¿qué pasa a nivel local? Bueno, encuentran que las municipalidades aumentan hasta un 24% las alícuotas. Claro, si es móvil. Y lo hacen todavía más, el segundo punto que tiene ahí, cuando ese molino es todavía más relevante en explicar la recaudación total de mi municipio. Bueno, esta es básicamente la variación que ellos explotan. Este es el mapa de Alemania, perdón que repita, 1995.